El culto a la Virgen de Guadalupe en México se basa en la historia de la aparición de una virgen a un indígena conocido por Juan Diego, que hace relativamente poco se hizo santo. Esto ocurrió en 1531, más o menos, unos 10 años después de la llegada española a México. Esta aparición se hace en el Cerro del Tepeyac, un cerro muy emblemático para los antiguos mexicanos, y ahí se cuenta que aparece ante este indígena, un indígena que no tenía ningún rango importante. Según esta tradición, se apareció incluso en 4 ocasiones a Juan Diego. Estas 4 apariciones precisamente ocurrieron entre el 9 y el 12 de diciembre. Por eso en México cada 12 de diciembre se celebra o se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Pero tuvo 4, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Fueron 4 días consecutivos. Este relato lo puedes encontrar en el Nican Powa, así se llama, Nican Mopowa, que es básicamente como un códice escrito en náhuatl que escribieron los primeros conversos al cristianismo y que venían precisamente de toda la cultura indígena. Ahí es donde se escribieron estas apariciones. Se cuenta que la Virgen se le aparece a Juan Diego en una visita al Cerro del Tepeyac y la propia Virgen le pide a Juan Diego que hable con el obispo de ese momento, que era Fray Juan de Zumárraga, pero le pide que construya un templo. O sea, la Virgen se le aparece a Juan Diego y le dice: por favor ve, dile a este obispo que aquí en el Tepeyac construya un templo en honor a mí, en honor a la Virgen. Y es allí donde pues empieza a dar una leyenda en donde el arzobispo no cree, y como no cree, el indígena regresa con la Virgen y le dice: no me cree, pues te voy a dar una prueba, y ocurre el milagro de la tilma, así se le conoce. Es una tilma, es como si fuera una cobija enorme que él tenía este indígena, y ahí se impregna la foto de la Virgen María. Esta fotografía que aparece, o la tilma de Ayate, la puedes encontrar en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Está expuesta donde ves la cara de la Virgen de Guadalupe, toda una iconografía importante e interesante. Y es allí donde, cuando le lleva y le muestra la tilma Juan Diego a la Virgen de Guadalupe, pues es cuando ya le creen. Y entonces se hace, por órdenes del obispo, se da la orden para que se construya este templo. Ahora, el culto empieza a desarrollarse muchísimo, porque había en ese momento un conflicto entre los indígenas y los cristianos y católicos. La corona española pues obviamente traía al cristianismo como una de las imposiciones para el nuevo pueblo, para la nueva España. Pero el pueblo durante esos 10 años se había resistido, porque aunque, digamos, a nivel social ya tenían ellos la aceptación de la estructura jerárquica de Europa, a nivel religioso no. El indígena, el antiguo mexicano, tenía adoración también a las diosas madres, y por lo tanto no querían aceptar los nuevos dioses que traían los castellanos. No querían el nuevo Dios llamado Jesucristo, no querían el nuevo Dios o la nueva diosa llamada María. Entonces parece que este tema, 10 años después de la caída de Tenochtitlan, 10 años después, ocurre el milagro de que aparece la Virgen de Guadalupe uniendo ambas culturas. Algunos historiadores consideran que esa fue la última, digamos, la última caída de la resistencia completamente azteca. O sea, se habían caído, por supuesto, toda la parte militar de los aztecas, se había caído también su jerarquía social, y nada más faltaba la jerarquía religiosa. Y casualmente,
aparece una virgen que se reconoce como una advocación mariana, proveniente también de el mensaje de María, la madre de Jesús, diciéndole a este hombre, este indígena, que construyan un templo. Y entonces lo que cuentan algunos historiadores es que después, ya cuando el templo se construye, creo que tardó como unos 10 años en construirse, se fusionan las identidades, tanto criollas, indígenas, con las identidades europeas, porque ahora ambas culturas convergen en ese templo. Los indígenas veían a una diosa azteca dentro de la propia figura de la Virgen María. En primer lugar, porque es morena. Eso ya les llamaba mucho la atención. La diosa que traían los europeos era de tez blanca. Todas las imágenes de la Virgen María europea pues tienen una tez blanca. Entonces lo que llama la atención es que ahora en la tilma de Juan Diego, la tez que aparece de la figura de la guadalupana es de color moreno, como ellos. Y dicen, aquí entonces esta es la representación de mi propia diosa. No importa que le llamen Virgen María, es mi diosa azteca. Se cuenta que por eso es que llegaron más y más y más a considerar ahora a este símbolo como el punto de encuentro de las dos culturas a nivel completamente religioso y que crea un sincretismo en las culturas. Hay toda una base donde los católicos ahora toman este templo para comenzar a dar misas, para poder empezar a bautizar a todos, y le dan el nombre a esta Virgen, a esta María, como Guadalupe. La palabra Guadalupe, pues ustedes saben que no viene del náhuatl y probablemente venga del árabe y tenga algunas cosas latinas por ahí. Tienen muchas derivaciones. La etimología de Guadalupe se parece a cueva, cueva lupus, le han dicho eso, que es la cueva del lobo, ¿no? Lupus, el lobo. Porque hay lugares dentro de España, bueno, hay un lugar que se llamaba así, Guadalupe, que por eso empezaron a nombrarla de esta manera. Aquí en Cataluña, exactamente, Paz dice, Barcelona está la Virgen de Montserrat, que es negrita, pero también están muchas otras vírgenes. O sea, los que ya han estudiado el tema de las vírgenes, se encuentran factores interesantes a analizar. Primero, que no todas tienen el mismo color de piel ni los mismos rasgos, que cada una de estas apariciones están acordes a la cultura donde se hace la aparición. O sea, se adaptan, es como si se tropicalizara. No sé si hay apariciones de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en el Tíbet, pero si fuera así, pues tendría rasgos orientales, curiosamente. Y aquí en México, pues en 1531 aparece, según estos escritos, una virgen que tiene rasgos totalmente indígenas. Se ha estudiado mucho, hay bastantes misterios, se han hecho estudios a la tilma, se ha considerado que es un milagro y actualmente está protegida la tilma en la Basílica de Guadalupe. Hay un culto enorme. Se considera, y a veces lo he dicho aquí, que el mexicano es primeramente guadalupano y después católico, porque hay un culto pero impresionante a la Virgen de Guadalupe. Muchas personas tienen un gran afecto a la Virgen de Guadalupe, la consideran la base de México, la patrona, la madrecita de México. Y cada año pues se le hace una celebración importante. Se va a la Basílica de Guadalupe, muchos peregrinos, muchas personas, artistas le cantan, muchos están allí ofreciendo sus milagros. Hay millones de personas que llegan en este día a estar allí. A partir de que en este siglo XVII comienza el culto más grande hacia la Virgen de Guadalupe, pues obviamente se extiende por toda Latinoamérica
y hay otros países que empiezan también a copiar la propia imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que se convierte en un ícono de México importantísimo. Pero bueno, pues es lo único que sé, querido amigo, al respecto. Tengo muchas opiniones y por mi parte yo no me considero guadalupano, yo soy arreligioso, pero antes de llegar a esta, digamos, a esta conversión hacia la arreligiosidad, hubo una época en la que buscaba mucha información sobre este tema. Hubo un momento en que me obsesioné mucho con el tema también de la Virgen de Guadalupe y de todas las vírgenes, leyendo todo lo que fuera posible al respecto. Y pues llegué a ciertas conclusiones que básicamente me llevaron, ¿no?, a tomar una postura completamente al margen de la religión, al margen de todo el culto a la guadalupana, y lo dejo allí. Pero esto es lo único que sé. La historia pues tampoco es tan complicada, se han hecho muchas películas, se han hecho videos, hay investigaciones, hay historiadores. En México, por supuesto, se convierte en algo sagrado, importante. No puedes ir diciendo tan fácil que no crees en la Virgen o que no te interesa. Te ven mal. Yo he sido mal visto, por decirlo así, en cuanto a la familia, en cuanto a amigos. Lo ven algo incorrecto. Yo como mexicano debería de tener también el culto a la Virgen de Guadalupe, lo cual no lo tengo. No me inspira, no tengo ningún tipo de conexión profunda. Ahora, sí la tuve de pequeño. Pienso que en principio por la educación católica y guadalupana que tomé. Pero llegó un momento de mi vida, tal vez hace 25 años, bastantes, en el que el culto lo dejé porque no encontré verdaderamente algo satisfactorio en ese culto. Y obviamente antes de tomar una postura así, traté de leer lo más al respecto. Traté de informarme, traté de preguntar con los propios sacerdotes. Y bueno, en mi propia búsqueda no encontré respuestas. Entonces empecé a pensar otro tipo de situaciones sobre este culto. Así que bueno, es lo que te puedo comentar, querido amigo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en los comentarios.